Plaza de San Francisco, un lugar representativo de la ciudad de Quito. En él, las prácticas de comercio han existido desde hace siglos. Ahora, esta situación se ve amenazada por un proyecto, la construcción del Metro de Quito. Las actividades comerciales no han cesado, pero comerciantes como Mercedes Muñoz aseguran que el proyecto ha afectado su nivel de ventas. ¿Hace cuánto que trabaja aquí en la Plaza de San Francisco? De hace 5 años, desde que me despidieron del trabajo. Desde la construcción del metro, ¿usted diría que han bajado sus ventas? Sí, totalmente ha bajado la venta. Y antes de que comience la construcción del metro, ¿el municipio vino y habló con ustedes? ¿Les informó algo? No nos ha informado nada. ¿Y actualmente tampoco hay delegados del municipio que vienen a hablar con ustedes acerca de la situación? No nos habla nada de nada. A veces lo único que hacen la maldad de mandarle a los señores metropolitanos y mandarle decomisar. Así está encargado a niños, señoras de la tercera edad, y ellos no respetan nada. ¿En qué porcentaje más o menos diría usted que disminuyeron sus ventas? Si quieren un 60%. Según Angélica Quispe, la afluencia de gente ha disminuido de lunes a viernes. Esto debido a la ocupación de al menos un tercio de la plaza por los trabajos de construcción. ¿Usted cree que por la construcción del metro han bajado sus ventas? O sea, sí, de lunes a viernes sí no hay mucha gente. No se vende como debe de ser de venderse. ¿En qué porcentaje usted diría que han bajado sus ventas? Hijo, el 50% sería, mija, porque antes, este postito es de mi cuñado, parece que antes ha sabido vender mucho más. ¿Y usted qué trata de hacer para que no le afecte tanto esta situación? Tratar de hacer poco la venta, porque usted sabe que la fruta no hay cómo vender guardada y se pasa, y usted sabe que es algo comestible, entonces la gente reclama, al vender yo guardado me reclama la gente. Entonces yo trato de hacer poco lo que pueda vender. Antes de la construcción del metro, ¿el municipio vino a hablar con ustedes, a decirles lo que iba a pasar? No, el municipio nunca dice nada, ellos hacen lo que ellos quieren. Desde el momento que se construyó el metro de Quito, el municipio se lanzó toda una campaña sobre una idea de progreso y de cambio en la urbe, que respondía en especial como transformar los medios, especialmente de transporte, que eran un caos en la ciudad, y para ello dimensionó un proyecto de ciudad nueva, ¿no? Proyecto en el cual mejoraría el tránsito, la misma construcción del metro comparado con otras metrópolis. Dio la dimensión de un Quito metropolitano, de un Quito moderno, de un Quito que se veía cara del futuro. Esto ha generado evidentemente un cambio, una transformación en el imaginario de la gente. Por un lado, hay una idea de un metro que no ha terminado de construirse, es decir, estamos ya en este proceso, casi toda la alcaldía de Rodas, y esto que genera una incertidumbre, ¿cuándo está por fin el metro construido? Segundo, hay una serie de calles y de avenidas que fueron paralizadas, que se encuentran en procesos de construcción de las paradas del metro, que también ha provocado un impacto especialmente a la cotidianidad de la gente. Estamos hablando de agentes irruptores en espacios en los cuales se había como levantado todo un imaginario histórico y una memoria histórica. Tienes ahora la irrupción, precisamente porque es un espacio colonial, histórico y de tradición, tienes la irrupción de un elemento totalmente moderno, ¿no es cierto?, y contemporáneo, que rompe con esa lógica de la tradición, de la costumbre, del estar juntos o del encontrarse en la plaza. Tú ahora vas a tener una parada de metro, de transporte metro, que va de una u otra forma a generar irrupción. De hecho ya lo hizo, ya lo está haciendo. Antes, con los estudios previos para identificar dónde iba a ubicarse la parada, ya se generó una ruptura de sentidos y de malestar. Precisamente a los habitantes
que se hallaban alrededor de este lugar, ¿no es cierto? Mucha gente tuvo que ser desplazada, tuvo que salir, tuvo que vender o ceder sus viviendas. Eso genera ya un malestar y te genera rupturas en los sentidos de cohesión de la sociedad. Y luego el segundo punto de irrupción, cuando se afectó precisamente la parte arquitectónica, a lo urbano. Entonces tienes toda una irrupción, perforaciones subterráneas que generan malestar, que generan, ¿cómo te explico? Que generan un sentido ya no de pertenencia, sino más bien de irse desconectando con estos espacios. Señorita, ¿me ayuda por favor con su nombre? Ana Durán. ¿Cuánto tiempo tiene usted este local? Ya tenemos bastante tiempo, es de generaciones. Mi mamá y mi abuelita vendían aquí. Ya. Y con la novedad de esta construcción del metro, ¿qué consecuencias le trae? Muy muchas. Nos bajó bastante el negocio. No vendemos nada. A veces no se vende ni para la comida. Estamos con la esperanza de que ya nos abran esta calle por lo menos. Y así ya vamos como 2 años ya. Porque suspendieron 1 año la obra y ahí quedó muerto. Después nuevamente ya va a ser 2 años. Y cuando se quedó parada la obra nunca les dieron ninguna otra solución. ¿Qué nos van a dar? Ninguna solución, el municipio no nos ayudó. ¿No? Nosotros nos salimos un poquito ahí, mejor nos cobraron $100 de multa. Nos multaron, sí, vino vinieron del municipio, la comisaria, y nos puso la multa y ya. Sí, solamente por salirnos ahí, porque no vendemos. Ahora estamos con la esperanza de que abran. Esto nos ha perjudicado bastante. ¿Y a futuro les han dado alguna esperanza? Ninguna. Yo creo que ninguna esperanza nos han dado. No nos vienen a comunicar nada, no sabemos nada. ¿Hasta cuándo será esto? La gente se queja. Todos estos lados han hecho letrinas, sucio. Eso se ha sacado. Los delincuentes, los borrachos que vienen a guarecerse acá nomás. O sea, la inseguridad ha aumentado aquí. Más acá abajo. ¿Y en cuánto tiempo les dijeron que ya se iban a retirar las maquinarias? No sé, nos dijeron que a finales de noviembre. Esperemos que sea cierto. Que ya abran esta calle por lo menos. Esto ha modificado totalmente la construcción desde este espacio patrimonial histórico a una idea, por un lado, que se conjugan 2 cosas, de modernización y de modernidad. Ahí hay un proyecto de modernidad y hay un proyecto de modernización. Cuando hablo del proyecto de modernización, implica todo el proceso de cambio que tiene que ver con infraestructura, con nuevas... de acuerdo a lo que programa el municipio y la fotografía del proyecto en términos de esta realidad a construirse, se presenta como el espacio turístico y patrimonial que va a llevar a que haya más turistas en la zona y potencializar el comercio. Pero por otro lado, la irrupción de una cotidianidad en las cuales son 2 años en que no vemos la parada del metro, ha modificado totalmente las formas en las cuales en este sitio que se transitaba permanentemente, en el cual la plaza ha sido siempre el lugar de la convocatoria, la plaza ha sido esta dinámica mismo y la conquista del espacio público, se rompió totalmente, ¿no? Yo diría 2 años, como decía un amigo mío, son 2 años que esperamos que no será, que es el proyecto inconcluso a la espera de que Cantuña venga con la última piedra para que se termine el metro, o jamás llegará esa última piedra, porque lo que yo observo actualmente es como el espacio que no termina de construirse. La Plaza de San Francisco representa tradición, costumbre, religiosidad, pero sobre todo un sentido de ser y de existir para los quiteños. Tomando en cuenta que el casco colonial en Ecuador o para Ecuador representa como esos sentidos de la historia, que a pesar del tiempo, de las transformaciones, de la evolución tecnológica, tenemos un centro, un casco colonial que si lo recorres, la propia construcción y su restauración te remiten a la época de la colonia. Entonces, ¿eso qué significa? Una parte de la memoria y de la historia de los quiteños
no solo para Ecuador, sino alrededor de todos los cascos coloniales del sur de América. Entonces yo creo que esos sentidos, sobre todo el religioso, marcan, ¿no?, los sentidos de pertenencia de los quiteños para con estos espacios. Y creo que la Plaza de San Francisco tiene esos sentidos religiosos y de una costumbre y de una tradición muy apegado a la iglesia y a la religión muy, muy fuertes. ¿Qué es lo que se pierde? Se pierde el sentido de apropiación, se trastocan los imaginarios, se pierde la posibilidad de apropiación de la propia ciudad y sobre todo se pierden esta tradición, esta memoria que fue histórica y que sirvió para cohesionar a los sujetos. Se pierde, es decir, simbólicamente hay una pérdida sustancial en cuanto a la memoria, la tradición, no solo del sujeto, sino también del colectivo. Porque vas a dejar de hablar de la Plaza de San Francisco como ese espacio de tradición en el que antes se hablaba del tiangués, porque esta plaza era un mercado en la época colonial y que trajo con ella todo este rezago, ¿no? La plaza, el mercado como la forma de intercambio no solamente de productos, sino también de intercambio simbólico, de intercambio de sentidos, de imaginarios. Ahora vas a tenerla atravesada por un elemento común, por un agente irruptor. Entonces se pierde mucho más allá de solamente ver lo urbanístico o la urbe, también se pierden y se trastocan estos sentidos que calan en la construcción del sujeto y de la colectividad. Y en cuestión de cuando ya se finalice la obra, ¿ustedes qué expectativa tienen de esta? Que venga ya la gente, que haya gente. Esto se va a poner peor, señorita. ¿Por qué? Porque dice que ya, desde que cuando ya comienza ya a circular el metro, ya no nos va a dejar a los ambulantes, ya no va a haber vendedores ambulantes. Estas son sus expectativas. Sin embargo, la construcción aún no termina. Cuando esto ocurra, será necesario preguntarse, ¿ha mejorado la situación para los comerciantes? Preguntarse, ¿qué está pasando?